válvulas arteriales pulmonares y aorta. Ahí fue donde nos quedamos. Y que decía su compañero que de ahí partían las fibras musculares para conformar tanto los ventrículos y las aurículas. Ahí fue donde nos quedamos. Si podemos poner la presentación en toda la pantalla, por favor. Ahora sí, continúe. Bueno, pues las fibras musculares cardíacas van a presentar una disposición especial, ya que toda la musculatura auricular va a ser independiente a la ventricular, aunque pues toda esta musculatura va a estar hallada en relación debido al sistema de regulación o el aparato conductor atrioventricular. Eso es importante que lo comprenda usted y su compañera para entender cómo funciona el sistema de conducción. Dice su compañera, este esqueleto o ese anillo fibroso separa las fibras, de tal manera que las fibras son independientes de las auriculares y las ventriculares. Yo creo que eso es entendible. Si yo tengo lo que sería la disposición de las fibras, así, a través de un anillo, el AVE, el que usted quiera, mitral o tricúspide, entonces las fibras auriculares se disponen, vamos a mencionarlo así, dirigidas hacia arriba. No tienen esa disposición, es decir, lo importante es que entendamos que no hay una comunicación anatómica entre aurículas y ventrículos, son independientes en ese sentido. Luego, las ventriculares están hacia abajo. Así. Pero, dice su compañera, sí se comunican, anatómicamente no, pero sí hay comunicación fisiológica a través de lo que es el sistema de conducción. Porque el sistema de conducción, sabemos y lo hemos comentado, espero que lo haya leído, que es el nodo sinusal, luego el nodo AB, las vías interrodales, las de His, las fibras de Purkinje, esas sí comunican aurículas y ventrículos. la importancia, ahí lo pondríamos así de esa manera, se están comunicando. La importancia de ese anillo fibroso es que funciona de aislante. Acuérdense que dijimos que la contracción auriculoventricular es independiente, es decir, primero son las aurículas y luego los ventrículos. Ya habíamos comentado eso, lo hemos explicado. Y lo conveniente que así sea. Entonces, ese sistema funciona como aislante de la corriente eléctrica para activar aurículas y ventrículos. Acuérdense que las aurículas se contraen primero. Para que eso suceda, pues aparte de que hay un punto de detención, que ya también lo dijimos, en el nodo AB, para permitir que se contraigan primero las aurículas, evidentemente debe de haber una situación que impida que la corriente eléctrica que se está desplazando por las aurículas no pase a los ventrículos. ¿Cómo se logra eso? Con el anillo fibroso. Entonces, el anillo fibroso es como un aislante que impide que pase. El único punto por donde pasa es por la comunicación internodal del AB, perdón, del sinusal al AB. Entonces, cuando pasa de ahí y permite ese paso, ya pasan los ventrículos y entonces ya se puede contraer. Su compañera, entonces el anillo fibroso hace que las fibras cardíacas no se comuniquen anatómicamente, pero fisiológicamente se hace a través del sistema de conducción. ¿Qué más? Bueno, pasamos primero a explicar un poco de las fibras de los ventrículos. Estos, debido a unos estudios especializados, nos damos cuenta de que hay tres, porque en una disección simple no los podemos detectar, pues, o sea, no son apreciables, vamos. Hay tres, como ya dije, y la primera está la capa superficial. En la capa superficial van a estar las fibras en forma de torbellino, que son apreciables con unos lentes al quitar el pericardio visceral. Estos se van a insertar en los anillos fibrosos del corazón y de ahí van a empezar un trayecto en forma de espiral
hasta penetrar en la pared ventricular, donde van a formar un tipo de torbellino. Algunas fibras se van a perder en el tabique interventricular, otras se van a perder en los pilares y otras en el sistema trabecular. Las segundas, que están en la capa media, que de hecho es la capa más gruesa que hay, son las fibras propias a cada ventrículo. Estas, al igual que las anteriores, se van a insertar en los anillos fibrosos del corazón y van a rodear a la pared del ventrículo. Un dato es que lo van a hacer con más oblicuidad en las de la izquierda que las de la derecha. Y de aquí van a penetrar por todo el surco interventricular hasta alcanzar el tabique y muchas fibras van a quedar en los músculos papilares. Y la tercera, que está en la capa profunda, aquí hay dos tipos de fibras, que son las directas o las indirectas o suturales. Las directas van a empezar en la parte membranosa del tabique que van a recorrer hasta llegar al sistema trabecular de la punta y a los músculos papilares. Y las indirectas o indirectas, estas son más o menos oblicuas y van a pasar de un ventrículo a otro. Ok. Si se fija, lo que dice compañera, lo explicó muy bien, está muy sencillo, no está tan complicado. Primero lo que debemos de ubicar, me está desarrollando cómo están dispuestas esas fibras. Todas las fibras van a partir del anillo hacia abajo, porque son las fibras de los ventrículos. Entonces, habla de que las primeras son en torbellino. Bueno, primero se disponen en tres capas. La capa externa, la capa media y la capa profunda. La capa externa son las llamadas fibras en torbellino. Entonces, las fibras en torbellino, si se fijó, hacen esto prácticamente. Déjenme. Hacen esto, se dirigen de esta forma, o se llaman en torbellino. Entonces, como si dieran vuelta a los ventrículos, llegan, obviamente de cada lado, a derecho e izquierdo. Dan vuelta, hacen una disposición oblicua, luego llegan al ápex o al vértice y luego se meten por el tabique. Esas son las fibras en torbellino. Esas no tienen mayor problema. Y el esquema de disposición sería el que puse ahí. Luego, las segundas, que son las propias, obviamente solamente la pongo del lado derecho, ¿verdad? Pero es de los dos lados. Las propias a cada ventrículo. Dice, parten igual del borde inferior del anillo fibroso, se dirigen hacia abajo e igual se introducen por el tabique. Pero estas no dan vuelta, estas van directas. Esas son de la capa media. Y luego la capa más profunda son las directas y las indirectas. Las directas tienen una distribución parecida a la de las de la capa media, así como se ve ahí. Entonces van de cada ventrículo, van al vértice y luego se meten por el tabique. Y las indirectas van de lado a lado. Esas son las tres disposiciones de las fibras ventriculares. No tiene, parece más difícil de lo que realmente es. Y esas al combinarse me van a dar esa disposición que tienen los ventrículos, porque las aurículas es diferente. Entonces, ¿el por qué esa disposición? Pues muy sencillo, ¿no? Para que prácticamente el corazón tenga una contracción hacia todos los lados y en toda su extensión, para poder eyectar la sangre de manera adecuada. Por eso la disposición de las fibras de esa manera. ¿Alguna pregunta? Ok, continúe. Bueno, y ahora pasando a las fibras de las aurículas, estas van a estar compuestas por dos. Unas van a ser propias a cada aurícula y otras van a ser como comunes a ambas. Estas fibras lo que van a hacer es formar una pared muscular mucho más delgada que una pared ventricular. Las fibras propias van a ser llamadas anulares y estas van a estar ubicadas en la desembocadura de las venas. Y las otras
las que son comunes a ambas, se llaman arciformes. Estas se van a desprender de los anillos fibrosos auriculoventriculares, van a contornear toda la pared auricular y ahí van a llegar al otro extremo, o sea, al extremo contrario de los anillos auriculoventriculares que ahorita les dije. Las fibras propias, que son las anulares, estas van a tomar una disposición tal, o sea, una disposición especial que van a formar unos manojos. Un ejemplo de esta sería, por ejemplo, las terminalis, que va a mover el endocardio. En la pared posterior superior de la aurícula derecha, esta va a estar correspondida a la cresta de His, cuyas crestas se van a bifurcar y se van a perder en el tabique interauricular. Y en la pared posterior de la aurícula derecha, por arriba de la desembocadura de la vena cava inferior, va a corresponder al tubérculo de Loweri, donde va a existir un haz llamada el fascículo de Loweri, que se va a perder por arriba de la fosa oval en el tabique interauricular. Pasando a las fibras comunes, que son las arciformes, van a formar un haz vertical que va a partir de la cara anterior de las aurículas y va a empezar a ascender por la parte derecha y por la parte izquierda de la vena cava superior. Y después de aquí va a pasar por en medio de las venas pulmonares derechas e izquierdas hasta llegar en el surco coronario. Y el otro haz que van a formar va a ser el horizontal, que también es llamado transversal, que está situado, va a estar situado delante del orificio de la vena cava superior y va a terminar por último en las orejuelas. Muy bien. Si se fija, estas son más sencillas. Su compañera dice que son de dos tipos. Las propias y las comunes. Las propias se disponen, que son las anulares. Anulares es de anillo. Son fibras musculares que se disponen alrededor de los orificios de la desembocadura de las venas. Acuérdense que en las aurículas desembocan venas. Del lado derecho, cava superior, cava inferior. Del lado izquierdo, las venas pulmonares. Y las comunes, ambas aurículas. Las comunes se disponen en forma de arco, así, de un lado hacia el otro. Pues empiezan en uno de los extremos, que usted quiera, del anillo fibroso, y terminan en el punto contralateral. Y de esa manera van a formar los diversos fascículos y haces que su compañera nos mencionó. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, y de aquí vamos a pasar al sistema por el que están comunicadas ambas fibras, que es el aparato atrioventricular o el sistema de regulación. Sí. Este sistema es un conjunto No, de no fibras. tendremos, perdón, no tendremos esa imagen es de Quirós, pero en internet hay imágenes más didácticas. ¿No trae otra? No, creo que no, doctor. Si podemos buscar en internet, si tiene acceso a internet. Y es que es más didáctico que esa de Quirós. No sé si se esté viendo, aparte de lo que estoy presentando en la presentación. Sí. ¿Alguna imagen que quiera poner, doctor? Sí, déjenme ver cómo estaría más didáctica. Mire, estoy pensando que quite. A ver, la tercera, ¿Está? esa. Con esa, explíquelo. Esa se me hace bien. Ok.
Bueno, el aparato atrioventricular, este es un conjunto de fibras musculares que va a estar inervado y este se va a extender desde las aurículas hasta los ventrículos. Y esta conexión va a ser tanto fisiológica como anatómica. Hablando anatómicamente de ella, esta va a estar compuesta de dos partes. La primera parte va a ser propia a la aurícula derecha y aparte se va a hallar situada en su región venosa. Esta, esta parte se va a llamar el nodo de Katy Flag o también mejor llamado el nodo sinusal. Y la otra parte, esta va a ser común a las aurículas y a los ventrículos y este se va a llamar el segmento atrioventricular o también llamado haz de His. Hablando un poco del nodo de Katy Flag o el nodo sinusal, este se va a presentar en forma de eh, una masa que mediante unos fascículos que están dispuestos o condensados van a formar una especie de uso que al descender va a terminar en las prolongaciones del tejido auricular. Su origen va a ser supericárdico y su terminación va a ser endocárdica. Y esta se va a perder en las fibras de miocardio, que van a constituir el fascículo de Weinbach. Esta parte va a estar rodeado por un tejido conjuntivo denso, que va a estar provisto de muchas fibras, tanto nerviosas como elásticas. Y además, en su nodo va a estar lleno de células ganglionares que lo van a penetrar. Las de His, o también llamado el segmento atrioventricular, este va a estar formado por 4 porciones. Una de ellas es el nodo de Archoff-Tawara, el otro va a ser el fascículo de His y otra va a ser 12 subramas. El nodo de Archoff-Tawara va a formar la primera porción del sistema atrioventricular y esta va a iniciar ensanchada en su punto de origen y va a empezar por abajo y por adentro de la desembocadura de la vena coronaria, donde esta va a estar confundida con la musculatura auricular. Después se va a condensar en un fascículo contra el tabique y esta se va a hallar constituida por dos cosas, unas fibras paralelas en su parte posterior y en la parte anterior va a continuar con el haz de His, que ahorita les mencioné, que es otra de sus partes. Este haz de His tiene la forma de un cordón redondeado y va a empezar al principio de la cara derecha y a la parte anterior e inferior del tabique interauricular. Va a seguir hasta abajo y va a pasar después entre el tejido fibroso de los orificios auriculoventriculares, alcanzando la porción membranosa del tabique interventricular. Al alcanzar este tabique, en la parte anterior de esta se va a dividir en dos ramas. En las dos ramas que les dije que también era parte de su constitución, que va a ser una derecha y otra izquierda. Permítame, medio minuto, nada más, permítame, porque estoy moqueando y moqueando, permítame. Ujú. Ahora sí, disculpe. No hay problema. Bueno, como les había mencionado, al alcanzar la parte membranosa del tabique interventricular, se va a dividir en dos ramas, una derecha y la otra izquierda. Estas ramas van a descender a cada lado de la porción muscular del tabique interventricular. La primera rama, que es la rama derecha, esta, esta va a ser de un color blanquecino y de forma redondeada. Y esta pues es continuación del tronco primitivo.
se va a dirigir hacia el pie del pilar anterior de la válvula tricúspide, por su parte inferior o interna del cono pulmonar. Después se va a pasar a ser superficial, al pasar pues debajo del endocardio. Y se va a dividir en varias ramas que van a caminar por el borde derecho del corazón hasta llegar a la punta. Estas ramas van a formar una red, una especie de red, y esta va a tomar el nombre de la red de Purkinje. Pasando a la rama izquierda, esta se va a originar o va a surgir en la cara derecha del tabique y va a penetrar en el ventrículo izquierdo eh, entre la valva aórtica derecha y la valva aórtica posterior. Esta va a ser en forma de cinta y va a estar constituida por fibras que la van a parecer estriada. La rama, poco después de su punto de origen, se va a bifurcar. Esta va a subir primero por el pilar anterior y otro fascículo posterior, que va a penetrar por el segmento listo de la cámara aórtica y alcanzar el pilar posterior de la válvula mitral. Tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho, las fibras de las de His pues van a terminar en las falsas cuerdas tendinosas, que se van a extender de una pared a otra o de una trabécula a un pilar. ¿Listo? ¿Mm? Ok. Muy bien. Si se fijan, su compañera hace una descripción muy detallada. Eso está perfecto para la clase. Con qué nos quedamos de manera resumida con lo que me tengo que quedar? Es que el sistema de conducción del corazón, o el sistema eléctrico, como dice la diapositiva, es un sistema de células cardíacas especializadas. Es tejido muscular especializado porque, siendo muscular, también tiene propiedades de tejido nervioso, es decir, generador de impulsos eléctricos o de impulsos nerviosos. Está constituido básicamente por dos nodos. El nodo sinusal, que está a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. El nodo AB, o atrio ventricular, o de Ashok-Tawara, que está a nivel del inicio del tabique interventricular hacia la aurícula derecha. Estas dos vías están intercomunicadas. Están intercomunicadas por las vías llamadas vías internodales. Esas vías internodales son tres: una posterior, una media y una anterior, siendo la anterior, las dos primeras para la aurícula derecha y la última para la aurícula izquierda. La posterior es la llamada vía internodal posterior o de Torel, la posterior, para la aurícula derecha. La media es llamada vía internodal media o de Weckenbach, mientras que la anterior es la llamada también para la aurícula izquierda, la de Beckman. Entonces tendríamos Torel, Weckenbach y Beckman, así con sus epónimos. Entonces el impulso se origina en el nodo sinusal. Ya dijimos una frecuencia de 72 metros por minuto, pues en un rango de 60 a 100. Pasa a lo que es Ashok-Tawara, o el AB, y hay una detención. Se detiene el impulso. Eso es para que las aurículas se contraigan. Y los anillos fibrosos, que nos describió ahorita su compañera, pues ya comentamos que impiden también el paso, una barrera anatómica para el impulso nervioso. No se puede, es un aislante, no pueden pasar el impulso. El impulso solamente pasa por la vía del sistema de conducción. Entonces se detiene y permite la contracción auricular. Posteriormente viaja por el haz de His, o por el haz de His, que es una vía posterior a Ashok-Tawara, por lo que sería el inicio del tabique interventricular, para dividirse en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que corren por las caras laterales del tabique, dirigiéndose hacia el vértice. Por último, en el vértice
se ramifica en una red, que son las llamadas fibras de Purkinje, que van a estar distribuyéndose en toda la pared interna ventriculares. Si nosotros hacemos por ahí un esquemita, entonces, pues vamos a tener más o menos, si lo aislamos, algo así, ¿no? Los dos nodos, las vías internodales, Torel, Weckenbach y Beckman, el nodo sinusal, Ashokawara, las de His, las vías de lo que son del lado derecho, del lado izquierdo, al tabique, y la ramificación en las fibras de Purkinje. Esa sería la esquematización aislada. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Entonces, eso que comenta su compañera, que escribió bien, si quieres detallarlo como libro, o si quieres resumirlo, pero nada más que sea correcto, esa sería la descripción del sistema de conducción. Aquí tenemos algunas patologías importantes, no sé si los han escuchado, como los bloqueos de rama. Entonces, en este sistema puede haber alteraciones que lleven a que el impulso se detenga. Entonces se llaman bloqueos de rama y puede ser a cualquier nivel. Y eso obviamente se va a reflejar con una fisiología cardíaca, pues, normal. Tengo gente sin cámara, muchachos, por favor. Parece que ya no le voy a andar avisando, no lo voy a sacar. En las primeras clases le aviso y después lo saco. Si necesita pararse como ahorita yo no apagué la cámara. Igual, sepárense, más que regrese. Entonces, déjeme porque voy a sacar algo. Okay. Entonces, ese impulso puede detenerse en determinado momento, y ese sería un bloqueo de rama. Otra cosa también es que comentábamos que en un momento dado, esos nodos, o ese nodo sinusal, puede no emitir o originar un impulso. Entonces, entra en acción, por segunda opción, Ashok-Tawara. Entonces ahí se origina el impulso. No en el sinusal, sino en el AB. A final de cuentas, lo que me interesa que se contraiga importantemente son los ventrículos para las inyecciones a través de la aorta y la pulmonar. Y si no es Ashok-Tawara, bueno, pues entonces hay nodos ectópicos, se llaman nodos ectópicos, que van a estar emitiendo impulsos a frecuencias más bajas. Mientras más aislado sea del sistema de conducción, la frecuencia es más baja. Pero a final de cuentas me salva ese latido. Decía yo que hay arritmias fisiológicas en donde, si se escucha su corazón, puede ser que en un momento dado no escuche un latido. Y al no escuchar un latido, ahí se generó una. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Si no, continuamos, pues. Doctor, Perdón, esa imagen es el ejemplo de lo que debe llevar su maqueta, ¿eh? Su maqueta debe llevar el sistema de construcción, debe llevar todo. Su maqueta debe llevar todo. Acuérdense que hoy, si a su maqueta le falta algo, no se la voy a aceptar. No se la voy a aceptar. Su maqueta tiene que tener la configuración externa como dice el libro, las venas y arterias como dice el libro, los vasos, como dice, la desembocadura de las cavas, de las pulmonares, la salida de la aorta y la pulmonar. Y adentro tiene que tener la configuración de las AV, el anillo fibroso, el sistema de conducción, las valvas mitral tricúspide, aorta pulmonar. O sea, tiene que tener todos los músculos papilares de primero o tercer orden. Porque usted me tiene que hablar de todo eso. Ahora, si alguien decía algo. ¿El corte tiene que ser así o puede ser un corte coronal? Lo que pasa, bueno, en ese sentido, este es un corte coronal. Recuerden que anatómicamente el plano coronal me está dividiendo el cuerpo en qué partes. ¿Una qué y una qué? El plano coronal, ¿en qué partes divide el cuerpo? Una anterior y una posterior. Una anterior y una posterior. Entonces, si usted se fija, ese es un corte coronal. ¿Sí? El corte coronal, si se refiere
a un corte a través del surco coronario, no, ese está mal descrito, es un corte transversal en todo caso, es el que divide la estructura en una porción superior y en una inferior. Entonces, para la maqueta, lo ideal es ese corte, el que está viendo ahí, ¿sí? Porque se Entonces, observan aurículas y ventrículos. ¿Cómo? No puede ser corte transversal. Es que si lo hace transversal, no entiendo cómo puede hacerlo transversal y que se observe el interior de las aurículas y de los ventrículos. Si usted lo hace transversal y lo vemos desde arriba, pues no se va a ver nada. O sea, o se va a ver las valvas como donde la imagen de Netter, donde se ve una válvula, las válvulas AV abiertas y las aórticas cerradas, o viceversa. Por ahí hay una imagen así es como se vería, ese es un corte transversal. ¿Sí? Entonces, el ideal es este. No, los otros, llévelo si quiere así, pero me va a tener que llevar más cortes. Porque tiene que llevar uno transversal a través de las aurículas y uno transversal a través de los ventrículos. Y aparte que se va a